Vamos a resolver el ejercicio número 131 de la sección 1.3. En el enunciado nos dicen que se construye una alcantarilla con grandes capas cilíndricas vaciadas en concreto, como se muestra en la figura. Hasta aquí tenemos la gráfica del cilindro y podemos observar que tenemos un hueco en su interior, o sea, está vacío en su interior. Ahora nos piden, usando la fórmula para el volumen de un cilindro, la fórmula, aquí vamos a anotar, la fórmula para el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, que es h. Ahora nos piden usar esa fórmula y nos piden explicar por qué el volumen de la capa cilíndrica, es decir, un ratito, aquí tenemos, aquí está. Entonces aquí está un cilindro hueco, mejor para que nos demos cuenta, y nos piden explicar por qué el volumen, o sea, el volumen de esta parte, o sea, de lo que estoy marcándolo, por qué el volumen de esa parte es esta expresión. Nos piden explicar, dar una explicación utilizando esta fórmula. Ya. En primera parte vamos a demostrar esto. Luego tenemos otro apartado. Primeramente vamos a hacer esto. Sabemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por r. Entonces, primeramente vamos a hallar el volumen de toda la estructura, o sea, de toda la estructura. Vamos a hallar el volumen y vamos a considerar como radio a r mayúscula, porque es el radio desde el centro hasta el exterior. Entonces el volumen del cilindro exterior es igual a pi por radio, vamos a considerar a la r mayúscula, r al cuadrado por la altura. Y ahora vamos a considerar el volumen del hueco, es decir, el vacío que hay, o sea, este vacío, que también tiene forma cilíndrica, que hay un vacío. Entonces vamos a, aquí hay un hueco. Entonces el volumen de ese hueco en forma de cilindro va a ser pi por r. En este caso vamos a considerar r, ya no r mayúscula sino r minúscula, porque esto abarca solamente desde el centro hasta el límite de la parte hueca. Entonces vamos a colocar r al cuadrado por h. Ya. Ahora, para hallar el volumen de la parte hueca, vamos a restar el volumen total, vamos a decirle total, es igual a volumen de la parte exterior menos el volumen de la parte hueca. O sea, vamos a restar este volumen, toda la estructura, y vamos a restarlo el volumen de la parte hueca, y ese resultado va a ser el volumen de esta parte, o sea, de la estructura que da la forma al
cilindro hueco. Entonces vamos al hoyo. Primeramente vamos a colocar volumen total es igual. Volumen del exterior es esta parte. Esta parte equivale a esto y esta parte equivale a esto. Entonces simplemente reemplazamos. Vamos a tener pi por r al cuadrado por h menos, ahora esta parte, la expresión equivalente a BH es pi por r al cuadrado por h. Ahora, si observamos bien esta expresión, es lo mismo que la expresión que nos da el texto. El volumen de la capa cilíndrica, o sea, esto, o sea, como la pared que da forma al tubo. Entonces son lo mismo, y con esto explicamos por qué tenemos esta expresión. Aquí tenemos volumen total, aquí solamente lo he anotado B, pero sobreentendemos que es el volumen total. Hasta aquí ya hemos demostrado, o hemos dado una explicación por qué llegamos a esta fórmula. Ahora, si nos dicen que factoricemos, o sea, vamos a factorizar aquí. Aquí tenemos un factor común que es pi y h, que están presentes en el primer término y están también presentes en el segundo término. Entonces, el factor común va a ser pi por h. Entonces, factorizándolo, vamos a tener pi por h por, aquí solamente vamos a tener r al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Aquí hemos factorizado. Ahora nos piden que usemos el diagrama de desenrollado para explicar por qué esto tiene sentido geométricamente hablando. Ya aquí vamos a hacer un zoom. Ya. Para una mejor explicación. Esta longitud, ahora, a ver, imaginemos, ¿no? Vamos a imaginarnos que si tenemos este cilindro y lo hacemos una cortadura, por ejemplo aquí o en cualquier parte, y lo desenrollamos como si fuese una alfombra. Entonces, si lo desenrollamos, vamos a tener esta estructura, toda esta estructura. A ver, vamos a tener, un momentito, vamos a tener esta estructura. Si lo desenrollamos, entonces esto lo podemos considerar como un sólido regular que tiene alto, largo y ancho. Entonces, aquí vamos a hacer con color esta longitud de aquí, que va a ser igual a esta longitud, y esta longitud van a ser lo mismo con esta longitud, es igual a R, que es el radio del cilindro con su límite exterior, menos R, que es el radio del cilindro hueco, o sea, de la parte hueca. Y vamos a hacer con otro color. Esta longitud de aquí, otro color. Esta longitud de aquí es la H, es la altura. Eso no hay ningún problema. Y ahora, esta longitud de aquí, toda esta longitud va a ser la longitud de la circunferencia. Es decir, esta longitud, toda esta longitud. Va a ser toda esta longitud. Y esto, a ver, aquí la fórmula para hallar la longitud de una circunferencia, o sea, si tenemos una circunferencia, la longitud va a ser la longitud, es decir,
la distancia de aquí, damos una vuelta, o sea, la distancia de aquí, si damos una vuelta y volvemos a su inicio, la longitud va a ser de la circunferencia, va a ser 2pi por radio. En este caso vamos a tener 2pi por r, que era mayúscula. Entonces esta parte va a ser 2pi por r. Ya, hasta aquí. Ahora vamos a hacerlo más pequeñito. Ahora vamos a considerar el volumen de este sólido regular, que es de forma rectangular. Entonces el volumen del rectángulo, vamos a colocarle, es igual a las dimensiones. Aquí tenemos una dimensión, aquí tenemos otra dimensión y aquí tenemos otra dimensión. Y vamos a colocar r menos r, r mayúscula menos r minúscula, por 2 por pi por r por h. Ahora solamente nos queda ordenar. Aquí tenemos 2pi. Colocamos 2pi. Y podemos colocar r por r menos r minúscula por h. Ahora lo relacionamos con esta expresión. Entonces aquí 2pi, aquí está el 2pi, aquí está el 2pi. Radio promedio es r mayúscula. Entonces esto sería r mayúscula, que está aquí. La altura, que es h, o sea, esto vendría a ser esto. Y el grosor es r mayúscula menos r. Entonces este volumen del sólido regular es equivalente a esto, solamente que aquí está escrita de manera literal y aquí está de manera simbólica. Entonces aquí el grosor es r menos r minúscula. Bueno, y con esto queda resuelto el ejercicio número 131. Vale la pena señalar que aquí hemos utilizado el volumen de un cilindro y aquí hemos utilizado el volumen de una estructura sólida, como este rectángulo en forma tridimensional que tiene sus 3 dimensiones. Y con esto queda resuelto el ejercicio número 131.